Voy pues a comenzar hoy. Debo señalar en primer lugar que tuve la idea de construir una especie de mosaico con temas diversos para la exposición de hoy. Suceden tantas cosas, tanto en el psicoanálisis como en otros campos, donde el psicoanálisis puede decir algo, que siento a veces la tentación de tratar temas muy heterogéneos, cosa que naturalmente no es posible por distintas razones. Pero les quiero indicar, por ejemplo, que me planteé la posibilidad, vamos a ver inclusive si hay tiempo, me referiré a eso. Me planteé la posibilidad, por ejemplo, de hablar del problema del estilo en el ser humano. El problema del estilo es un tema muy importante que, por ejemplo, creo que lo podríamos reconocer en sus implicaciones y en su significación en la crisis que actualmente se vive en Colombia, donde creo que el problema del estilo juega un papel determinante. Y tal vez ustedes sabrán que Lacan hizo del tema o del problema del estilo un tema fundamental, por ejemplo, para la práctica analítica. Y en ese sentido, pues, Lacan hace precisiones importantes acerca del estilo de un ser humano, estilo que resulta visible de las más diversas maneras. Uno tiene un estilo para hablar, un estilo para moverse, un estilo para resolver cosas. En fin, el estilo, como decía un pensador francés que se llama Buffon, el estilo es el hombre. Y en la medida en que entiendo, es el hombre, sí. En la medida en que entiendo que en la crisis actual de Colombia, el problema del estilo está jugando un papel muy importante, consideré que quizás valdría la pena hacer algunas referencias al asunto, más por cuanto esta crisis que vive el país es una crisis que sabemos que puede tener efectos imprevisibles. Por ejemplo, no sabemos si la próxima vez que nos reunamos podemos hacerlo o no. Tal vez vuelva más adelante al problema del estilo, hoy mismo si es posible. Pero quiero mencionarles los dos puntos centrales que quiero tratar hoy, que están en continuidad con lo que venía tratando, es decir, con el problema de la inteligencia artificial y de lo contingente, que son dos temas que espero que nos hagan avanzar en la comprensión
de lo que hemos venido trabajando. Voy a referirme en primer lugar a un segundo ejercicio que hizo Juan Rafael Ruiz con el chat GPT. No voy a extenderme demasiado esta vez sobre ese punto, porque el otro punto al cual voy a referirme quizás me exija más. Y vamos a ver si a partir de este segundo ejercicio que hizo Juan Rafael, podemos añadir algunas ideas, por ejemplo, con relación a la naturaleza y los límites de la inteligencia artificial generativa. Entre paréntesis, anoto que debería hablarse de inteligencia artificial generativa, por cuanto esto que viene sucediendo hoy es un cambio cualitativo en el uso de la inteligencia artificial. Y no siempre la inteligencia artificial había generado, por ejemplo, respuestas verbales como las que genera el GPT. Entonces me referiré a un segundo ejercicio que hizo Juan Rafael con el GPT, o el GPT, como dice. Pero también me referiré a una carta que me envió Javier muy amablemente, una carta densa y compleja, que inclusive tiene en cierto sentido la forma de un artículo, tanto que la tituló, y la tituló de la siguiente manera, que por ahora lo menciono para que vayan pensando en ese título, que no deja de tener cierta complejidad. El título es "Lo contingente, lo necesario o lo probable". Vamos a ver si consigo, pues, referirme adecuadamente a los dos puntos, el segundo ejercicio de Juan Rafael y a la carta de Javier, que nos dará ocasión para hacer precisiones conceptuales y aclaraciones acerca de lo que estamos trabajando. Juan Rafael me comentó, después de la última oportunidad que estuvimos juntos aquí en Cuestiones, que hizo un segundo ejercicio, ya no preguntándole al GPT por qué yo no tendría razón cuando pongo lo contingente como un límite de la inteligencia artificial, sino que le hizo la pregunta inversa, lo cual me parece ingenioso e interesante. Y le preguntó si podría decirme las razones que tendría la inteligencia artificial para ratificar mi punto de vista. Es decir, ¿por qué la inteligencia artificial tendría como límite la contingencia o lo contingente? Le hizo pues la pregunta inversa a la que le había hecho la primera vez. Y me envió su respuesta.
Textualmente le preguntó que me dijera bueno, no copié exactamente la respuesta o la pregunta y la respuesta. Pero en esencia es eso. Debo haber señalado en la ocasión anterior que la inteligencia artificial tiene como límite lo contingente en la medida en que lo contingente, para decirlo en el vocabulario que se utiliza allí, es algo que no obedece a un patrón. Y se podría definir en ese sentido, de esa manera, lo contingente. Algo imprevisible. Y que por consiguiente, en la medida en que la inteligencia artificial solamente trabaja a partir de patrones, tiene como límite aquello que no obedece a patrones. Es una consecuencia lógica simple. Ahora, en esta segunda respuesta, o en este segundo ejercicio de Juan Rafael, el GPT le contestó: en efecto, Juan Fernando tiene razón. La inteligencia artificial tiene como límite lo contingente. Sí. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué es lo que hace el GPT o la inteligencia artificial de tipo generativo? Y creo que el ejercicio es muy interesante, puesto que de alguna manera nos ayuda a comprender mejor qué es la inteligencia artificial generativa. Como lo dice Rodrigo, y para decirlo de una manera lacaniana, la inteligencia artificial, contrariamente, por ejemplo, a lo que haría un analista, se consagra a satisfacer la demanda. Satisfacer la demanda constituiría el fundamento, el patrón, si se quiere, que lo gobierna. Por ejemplo, no se podría hacer análisis con un chat GPT, porque el chat GPT le diría a uno lo que uno querría oír y no lo que tal vez debería oír. Si se puede hacer psicología, medicina. De hecho, ya se está haciendo. Y ahí podríamos hablar de todas esas psicoterapias que están surgiendo a partir de eso, que hay un conjunto de psicoterapias que en ese sentido podríamos decir le soban el hombro a las personas. Y creo que eso es una precisión bastante interesante, porque si somos rigurosos, lo que en efecto nos puede decir eso, voy a decirlo de una manera quizás un poquito brusca. La inteligencia artificial carece de criterios propios para resolver problemas. Lo cual equivale, y esto no es poca cosa, piénsenlo bien, lo cual equivale a decir que la inteligencia artificial en efecto no piensa. Procesa, pero no piensa. Lo cual es distinto, entonces, y a la pregunta de Heidegger, es decir, ¿qué significa pensar? Podríamos decir que pensar no es procesar,
información, sino que el pensar tiene como condición, para decirlo en el lenguaje o en el vocabulario que estoy usando, que quien lo hace tenga un criterio frente a lo que hace o frente a lo que piensa. Un criterio que puede ser erróneo o no, pero que de alguna manera hable de qué. Hable de lo que el sujeto es. Es decir, que donde no hay sujeto, no hay pensamiento. En ese sentido, la inteligencia artificial, por decirlo así, hace en principio lo mismo que hace una calculadora. Es decir, a una calculadora uno le añade una información y la calculadora la procesa y le da una respuesta a partir de la información y de la demanda que le solicita. Yo creo que comparar la inteligencia artificial con una calculadora tiene importancia porque nos da un rasgo importante de qué es la inteligencia artificial. No obstante, hay que decir, y esto no es poca cosa, que la inteligencia artificial, a diferencia de la calculadora, hace algo nuevo. Y es que en lugar de responder con cifras, responde con palabras. Y el responder con palabras y hacerlo de una manera por lo menos formalmente, en forma coherente, está hablando que para poderlo hacer requiere lo que se requiere para hablar formalmente bien. Es decir, mínimamente una sintaxis, mínimamente una gramática, un vocabulario, etc. Asuntos que hay que decir, por ejemplo, la inteligencia artificial, y en eso muestra su potencia, resuelve muchos problemas en forma mucho más eficiente que los humanos. Hay un hecho que me impresionó mucho saberlo, que está hoy en diversas informaciones disponible. Es decir, la inteligencia artificial tiene una potencia verdaderamente impresionante, potencia que es la que he estado intentando que circunscribamos y que esa potencia nos permitirá, en ese sentido, afirmar que eventualmente estamos ingresando en una nueva época. Una nueva época que no porque la inteligencia artificial sea maquinal es desdeñable. Podemos decir, por ejemplo, que es la máquina de vapor la que cambió al mundo. Es decir, que la invención
de las máquinas no es cualquier cosa en la vida humana. Y sabemos, para decirlo con Marx, por ejemplo, que los seres humanos cambiaron, por ejemplo, cuando utilizaron una máquina curiosa que se llama la cuchara. No es lo mismo comer con las manos que comer con cuchara. Marx tomó muy en serio ese punto y destacó, por ejemplo, cómo las máquinas, por ejemplo, la más tal vez elemental o una de las más elementales, la cuchara no es tan elemental. La cuchara es ya una máquina singular. Introduce efectos en la vida humana fundamentales. Ahora, toda invención implica ciertos riesgos. Inclusive la cuchara. A un niño no se le puede dar una cuchara de cualquier manera, porque corre el riesgo de que se la meta a los ojos o no sé qué. Es decir, hay que, de alguna manera, saber que toda invención implica riesgos. Y uno puede preguntarse en ese sentido, ¿cuáles pueden ser los riesgos de algo que, como lo demuestra la experiencia de Juan Rafael, el segundo ejercicio que él hizo? ¿Cuáles serían los riesgos, por lo menos iniciales, que pudiéramos contemplar de la inteligencia artificial? Puesto que, repito, toda invención está llena de riesgos. Por ejemplo, la invención del automóvil implicó muchas cosas, entre otras cosas el surgimiento de códigos de circulación. No se puede circular por la calle de cualquier manera. Y no se puede ni siquiera andar por la calle sin saber que hay carros que vienen para acá y otros para allí. Sabemos, por ejemplo, que nos burlamos a veces de un campesino en la ciudad porque desconoce los riesgos que implica la existencia de las máquinas o de muchas máquinas. Podríamos preguntarnos por los riesgos de la inteligencia artificial en la medida en que si ya algunas invenciones de nuestro tiempo están poniendo en jaque a nuestro tiempo. Solamente menciono la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se está volviendo un problema grave para la humanidad porque hay algo de la invención humana en la mitad que se llama la bomba atómica, con la cual un tipo tan canalla como Putin está amenazando a la humanidad que si no le permiten destruir a Ucrania, la utiliza. Es decir, que toda máquina, toda invención humana implica riesgos. Yo no quiero hacer o no quiero convertir esta reflexión en una
reflexión que pudiéramos llamar apocalíptica. Solamente quiero destacar que ya los estados del mundo comienzan a darse cuenta de que hay que reglamentar la producción, la distribución y el uso de la inteligencia artificial, lo cual hasta este momento no existe. Está todo lo de la inteligencia artificial y tomen conciencia de ese hecho. Todo está en manos privadas. Son los grandes consorcios de la informática, de la era digital, los que tienen en sus manos la inteligencia artificial, y eso puede traer consecuencias que son imprevisibles. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de lo que se esté haciendo privadamente en una compañía con la inteligencia artificial? Los estados, por ejemplo, no permiten cierto tipo de experiencias, por ejemplo, para fabricar medicamentos. Y no permiten ni siquiera la distribución de los medicamentos sin autorización del Estado. Y no permiten que los usemos sin la autorización, por ejemplo, de un agente que representa al Estado en ese caso, que llamamos un médico. Es decir, siempre en ese sentido tenemos la idea de que ciertas invenciones deben estar reglamentadas por el Estado. Y la inteligencia artificial no lo está. Hay un investigador que ustedes tal vez recordarán que hemos mencionado aquí, que se llama Yuval Harari, o Harari, quien ha llamado la atención sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda estar ya siendo concebida para fines de los déspotas, por decirlo así, de los autócratas. Y que no sería extraño que en efecto hubiese consorcios trabajando en esa perspectiva. Cuando la palabra queda en poder de algunos y circula a partir de algunos, podemos decir que ello puede introducir una manipulación complicadísima en la vida humana. Así pues que la brutalidad que nos revela la experiencia de Juan Rafael, finalmente lo que nos dice es que esta maquinaria llamada inteligencia artificial generativa requiere, como la producción de armas, como la producción de medicamentos, como la circulación de los carros, etcétera, etcétera, requiere una intervención de los estados del mundo, cosa que aún no existe y sobre lo cual quiero llamar la atención de ustedes. Ahora, sabrán ustedes que se han producido ya avances en esa perspectiva. Al menos la Unión Europea parece haber tenido ya conciencia plena de ese hecho y ha comenzado a reglamentar tanto la producción, la distribución y el uso de la inteligencia artificial, por lo menos en Europa. En los Estados Unidos aún no se produce eso, y mucho menos en lugares como el nuestro. Pero creo que vamos a tener que llegar hasta allá y conviene tener criterios al respecto. Voy a dejar
Así, mi referencia a ese segundo ejercicio de Juan Rafael, y voy a pasar al segundo punto, destacando pues que por decepcionante e irrisoria que sea la respuesta del GPT a la pregunta de Juan Rafael, no por eso es despreciado. Y al contrario, es conveniente que logremos entenderlo. Paso ahora a referirme a la carta que me hizo llegar Javier. Voy a poner en el tablero el título de su texto. O le pondría una coma antes de la O. Sí. Pero es todo un problema. Lo medité bien. Y vamos a ver, Javier me corregirá si estoy equivocado en la interpretación de su texto, que voy a centrar la lectura que hice de su texto en gran medida en una reflexión sobre este título. Y por eso lo pongo en el tablero. Espero que quienes están conectados puedan ver suficientemente bien, sí, puedan ver suficientemente bien el título. Como ven, Javier, de acuerdo a lo cual nos tiene acostumbrados, no esconde su talante filosófico ni lógico, y lo hace espléndidamente. Es decir, hace una reflexión que debo confesar que a mí me sobrepasa. Y me sobrepasa porque la complejidad de su razonamiento me parece que es grande y que se puede notar de muchas maneras. Voy a decirlo con ánimo muy cordial hacia Javier. Es un texto tan erudito que, por ejemplo, está construido con base en referencias a Hume, a Stuart Mill, a Kant, a Skinner, a Freud, a Levi Strauss, a un psicólogo y jurista que fue profesor mío, que se llama Jaime Giraldo Ángel, a Lacan y a varias personas más implícitamente. Ya bastaría pensar en todas esas referencias en un texto de 4 páginas para pensar la densidad, más porque lo hace con seriedad, la densidad de su reflexión. Voy a destacar un punto en mi empeño de entender qué es lo que Javier dice con el título, bajo el supuesto que el título condensa lo esencial de su empeño, que quizás se pueda afirmar esto. Pero no es obvio qué quiere decir el título. Para mí, créanme que me resultó difícil entenderlo.
voy a destacar un punto que nos concierne en lo que venimos trabajando. Y es que para elaborar algunas ideas, Javier, nuestro ilustre erudito en filosofía, ilustre psicoanalista que enriquece sus reflexiones con reflexiones filosóficas diversas, para desarrollar sus ideas, invoca el ChatGPT. Es decir, le pregunta al ChatGPT por algunas cosas del pensamiento de Hume, del pensador inglés, de David Hume, o también sobre Stuart Mill. En la medida en que concibe que invocar en este contexto al utilitarismo es necesario, porque ciertamente los utilitaristas saben de algo que, llamémoslo así se decía cuando yo era niño en el colegio, estamos ante un útil. Uno decía que llevaba al colegio los útiles de la clase. Y la inteligencia artificial podríamos decir que es un útil. Y en ese sentido, los utilitaristas reflexionan ciertamente sobre la función de los útiles. Y por ello me parece que es pertinente la referencia al utilitarismo. Me pregunté si el empeño de Javier, yo no diría que había nacido, pero tiene que ver con la oposición que yo hice aquí de lo contingente a lo determinado. Recordarán que hablamos aquí de esa oposición y señalé cómo, por ejemplo, Freud y hasta un cierto momento de su obra, Lacan, son deterministas. Freud piensa y construyó el psicoanálisis sobre la idea de que el sujeto humano estaba determinado por el inconsciente. Y entonces surgió en nuestra reflexión la idea de si podíamos oponerle a lo determinado lo contingente. Y entonces me pregunté si en el título de Javier podríamos sustituir, al menos provisionalmente, el término lo necesario por lo determinado. Es decir, que lo determinado habla de lo necesario, de lo que necesariamente, para decirlo así, tiene ley. Está determinado y tiene ley, y eso hace que las cosas que suceden en ese ámbito puedan ser llamadas necesarias. Es decir, podríamos decir si entonces en el título o el título está destinado a pensar la oposición entre lo contingente y lo necesario, o lo contingente y lo determinado. Y entonces cabe la pregunta:
cómo situar en ese sentido lo probable. El propósito de Javier, con su ilustración lógico-filosófica, fue, lo digo de esta manera, llamarme la atención en que era necesario ampliar la idea de lo contingente, porque lo contingente parece ser insuficiente para considerar lo probable. Es decir, que lo probable, si bien lo podríamos localizar entre lo determinado y lo contingente, introduce un aspecto en el cual lo contingente adquiere un rasgo particular y nuevo que llama lo probable, con lo cual podríamos decir se enriquece no solamente la categoría de lo contingente, sino que se enriquece la oposición entre lo necesario y lo contingente, o entre lo determinado y lo contingente. Espero que no resulte muy abstracto lo que estoy diciendo y espero que todos puedan en ese sentido seguir el razonamiento. Yo estuve tentado, pero no quiero ser muy formalista, en hacer un esquema señalando estas categorías, pero espero que me sigan. Por ahora solamente voy a destacar esto. Lo que he dicho se podría decir de esta manera. A veces, claro, no sé si Javier tenga alguna objeción frente a lo que he dicho. De acuerdo. Entonces, voy a destacar un aspecto que quiero subrayarlo de la contribución de Javier que me pareció muy valiosa. Para hacerlo, permítanme que les recuerde algo de lo que he venido trabajando. Primero, señalé que cuando Lacan rompe con el determinismo, cosa que lo produce particularmente en un momento de su obra, por ejemplo, en el momento en el que le da un lugar fundamental a la ética del psicoanálisis, es decir, en el seminario de la ética, y cómo piensa que el propósito de un análisis es producir el bien decir en el sujeto, no el bello decir.
sino un decir que pudiéramos decir ético. El bien decir constituye una transformación subjetiva continua por parte del sujeto. Y que esa dimensión que va a desarrollar Lacan a partir del seminario 11, en forma constante, le va a implicar específicamente darle un lugar a lo contingente. De allí la invocación de ese planteamiento que traje aquí, gracias a uno de ustedes, sobre la inteligencia de la contingencia. Y en ese sentido, pues, la contingencia aparece como una dimensión importante de la práctica analítica, a partir de la cual Lacan va cada vez más a circunscribir una dimensión del sujeto en la cual no solamente el sujeto habla, sino que define al sujeto por su singularidad. Lo cual significa, si las premisas que he señalado son seguidas, que el concepto de lo probable enriquece la noción de contingencia, que es la manera en que entiendo que Javier se propuso hacer la reflexión que me propuso. Es decir, que lo contingente, lo accidental, lo imprevisible, exige considerar también lo probable. Eso se ve en las prácticas humanas y en el vivir. Y uno lo puede reconocer de maneras relativamente simples. Que uno se enferme, por ejemplo, se puede decir que es algo contingente. Por ejemplo, que yo me resfríe es algo que pudiéramos llamar contingente dentro de ciertos límites. Pero si a ello añado la idea de lo probable, estoy enriqueciendo la comprensión de lo contingente. Y en una práctica humana o en el vivir, es decir, no solamente tengo que ocuparme de lo contingente, sino que en lo contingente está lo probable. Me parece que es eso el sentido del título de Javier. Con lo cual lo que se enriquece es la noción misma de sujeto. Es decir, el sujeto en su devenir regular tendrá que incorporar la idea de lo probable. Lo cual me permite
entonces hacer una proposición, si Javier me lo permite. Yo titularía, le pondría como subtítulo más bien a su texto: entre lo contingente y lo determinado está lo probable. Y me parece que de esa manera quizás adquiere no solamente más claridad el sentido de la propuesta de Javier, sino que nos añade un elemento valioso para la consideración del problema en general de lo contingente, pero también para la comprensión de la inteligencia artificial. Uno puede decir que la inteligencia artificial no incluye la probabilidad de lo contingente. ¿Cierto? No estoy seguro. ¿Tú crees que sí la incluye? Pero al descubrir patrones, están de alguna manera calculando cuál sería la más probable. Al descubrir patrones, podemos decir que incluyen lo probable en este sentido. Por ejemplo, pueden poner a Freddie Mercury a interpretar una canción que se compuso después de su muerte. Toman su voz y podrían hasta reproducir los errores de afinación que en algún momento podría haber tenido. O sea, podrían hacerlo de tal manera que cualquiera podría reconocer que se trata en efecto de Freddie Mercury. De alguna manera, al reconocer patrones, están reconociendo qué es lo más probable, cómo, de qué manera más probablemente Freddie Mercury hubiera interpretado esa canción. Sí, correcto. Sí, pero es un cálculo necesario. En lo que tú dices, por ejemplo, de la gripa, es una cuestión que está sometida a leyes naturales. Es necesariamente qué puede pasar en tu cuerpo si un germen entra dentro de él. Hay una relación necesaria. Lo contingente es el estar en contacto con otro que estuviera contagiado. Y tener en cuenta esa contingencia puede llevar a un sujeto responsable a usar o no usar la mascarilla para reducir la probabilidad del contagio. Para reducir la probabilidad del contagio, es verdad, pero podríamos decir para reducir la significación de lo contingente. Sí, porque se vuelve menos ominoso el estar dentro de una pandemia si uno tiene unos elementos de protección. No, admito y voy a pensarlo porque hay que decir que Javier inscribe toda su reflexión en un asunto mucho más amplio y más complejo, que voy a destacarlo porque no quise meterme con ese problema para no volver demasiado abstracta la reflexión, pero lo menciono. Y es que él examina todo lo que propone a partir de la pregunta por la relación entre causalidad y azar. Y sabemos que en el azar está el problema de lo probable. Es decir, que cuando uno tira un dado, por ejemplo, al azar, es probable que salga el 6 o que no salga. Y en ese sentido, que salga el 6 o no, es que... La probabilidad de 1 entre 9. Sí, pero si no lo decimos en términos de probabilidad, ven ustedes la complejidad que tiene el problema. Es decir, con ejemplos simples, esto que parece tan abstracto, vemos que tiene una incidencia en la vida regular constante.
Es decir, Entonces, Juan Fernando, ahorita estamos en el espacio de la mesa de lectura, invoqué un experimento que hicieron los Danieles, que tienen un programa, transmiten por YouTube semanalmente, con poner al ChatGPT a construir unas décimas. Y la conclusión es, se queda corto. Es decir, el asunto del arte que hace un llamado a la subjetividad y a la originalidad, nadie va a discutir que lo que produce el ChatGPT no es un plagio. Sin embargo, es como el ejercicio de un mal aprendiz de literatura que simplemente pone en función ciertos patrones, la métrica, ciertos patrones, pero no crea. y le falta ese punto de la originalidad. Ahora, lo que uno podría preguntarse es si el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, al reproducir la interpretación que un Freddie Mercury pudiera hacer, podría también encender la multitud que Freddie Mercury encendía como buen rockstar. Sí, ¿Sí? sí. Independiente de que a uno le guste o no le guste el rock, pero igual ese efecto implica una lectura de cierta subjetividad norteamericana o más universal inclusive que lo propiamente norteamericana, que hizo a toda una generación hacerlo un ídolo. Freddie Mercury era africano, aun cuando vivió en Inglaterra, creo. Sí. No, era de una islita ¿cómo se llama esa isla del África? Era de una isla del África. Pero que era una colonia inglesa, que fue colonia inglesa. Y por eso él se trasladó para Inglaterra, sí. ¿Ya tiene el dato, María Elena? Pero la isla se llama ¿cómo? Zanzíbar, dice una de las participantes. Sí, Zanzíbar. Okay. Sí, pero es una isla de Zanzíbar, sí. Nos escribe una de las que participa. Sí, correcto, está bien. Está en el chat de aquí. Muy bien. Hay varias preguntas por el chat. A ver, sí. Me parece interesante que rompamos con la idea de un trabajo muy magistral y que tenga intercambios con ustedes. Aquí dicen que Zanzíbar es una isla. Es una isla, sí, correcto. Sí sabía un poco de eso porque me gusta mucho Freddie Mercury. Yo pongo el ejemplo porque en realidad en estos días escuché en la radio que había una interpretación de un supuesto Freddie Mercury post-mortem. Eso nos remite a un problema muy interesante que, vamos, pues, yo no puedo consagrar pues todo este año el trabajo sobre la inteligencia artificial, pero si quiero anunciarlo, hay un científico bastante serio, al parecer tiene 8 doctorados honoris causa, es decir, que ha fundado una de las empresas más productivas económicamente del mundo y es autor, entre otras cosas, de el desciframiento de la identidad a partir del reconocimiento facial. Es decir, no es un pelele el hombre, es un hombre que efectivamente ha hecho cosas importantes. Y este tipo que se llama Kurzweil, se ha planteado lo siguiente, iba a ser una referencia a él, pero me pareció demasiado sofisticada pues la cosa. Este tipo se planteó o tiene ya el propósito de que se va a inmortalizar en el año 2029 y dice que lo va a lograr. Y ha hecho predicciones impresionantes con el uso de la inteligencia artificial. Dice que se va a inmortalizar trasplantándole todo su ser a una máquina que
va en ese sentido a ser capaz de hacer como si fuera él. Y está trabajando para construir esa máquina. Es decir, disponer de toda la historia y de todos que, entre comillas, singularidad, además lo llama la singularidad. Y para lograrlo, oigan, pues, digamos, si está loco o no está loco el señor, se toma 250 pastillas diarias para llegar vivo al año 2029. Hasta donde yo leía, iba, creo que más o menos en 70 años hacia el año 2020. Se llama, no traje el dato, se llama Kurzweil, me parece. Me parece que es eso. Juan Rafael, si tiene el dato ahí, Juan Rafael me pasó. Parece que es así, que es serio. Sobre el mensaje del chat que hay que Exacto. hace rato. Laura, gracias Laura. Laura, que es ingeniera y que conoce bastante bien de este tema, lo señala, sí. Es tal como lo escribí, se llama Raymond o Ray Kurzweil. 75 tiene en este momento. Correcto. Muy bien. Permítanme que cierre así un poco abruptamente la reflexión, Javier, me disculpas, que dejé abiertos muchos asuntos muy importantes. Javier trabajó en su texto, por ejemplo, una reflexión de Kant sobre esto que me dejó poco menos que viendo estrellas. Pues. Lo digo porque me parece que su texto es un texto muy elaborado y permítanme que lo deje en este punto. Voy a... Porque a propósito de lo que dijo Javier sobre el problema digamos, de lo estético y el estilo, voy a hablarles un poquitico algo acerca del estilo para que concluyamos y no dejar ese punto muy abierto, que me parece que es un punto que es muy importante. Antes, pues, debo agradecer a Juan Rafael y a Javier por haberme permitido hacer estas reflexiones. Estamos en Colombia hoy en una crisis que puede ser una crisis muy grave. Y creo que vale la pena que tomemos conciencia de ello. Inclusive puede ser que hasta lleguen a la destitución del presidente. Y las cosas van progresando y obviamente hay intereses fuertes, no cualquiera, en que el asunto se produzca. Y esto daría para una consideración, inclusive psicoanalítica, que a lo mejor la vaya a hacer en otro momento aquí. Y es que estamos ante una acusación que nace en el hijo de Petro. Dicho de otra manera, que estamos ante la posibilidad del asesinato del padre. Es decir, de un parricidio. Estamos ante una escena que podríamos inclusive calificar de Edipo. Y una escena que puede ser trágica, tanto en su forma como en sus consecuencias. Y yo me he preguntado cómo es que hemos llegado a esto. Hace pocas semanas
No podíamos prever esto. Es decir, que pudiéramos eventualmente entrar inclusive hasta en una eventual guerra civil. Tal vez no lleguemos hasta allá, pero si llegaran a destituir a Petro, no creo que las calles vayan a estar muy tranquilas. Y, repito, hay intereses en ese sentido. ¿Cómo se llegó a eso? Seguramente hay muchas razones para eso, pero quiero destacar una dimensión, solo una, del problema, y es que creo que aquí entra en juego el problema del estilo, particularmente del estilo de Petro. Voy a decirlo de esta manera. No basta tener la razón para que las cosas puedan en ese sentido ejecutarse. Seguramente Colombia requiere muchas reformas. Y las reformas de Petro, me parece, podremos discutirlo en su momento adecuado. Me parece que son razonables. Es decir, que en Colombia haya una reforma agraria en un país que está la tierra en poder de unos pocos, un país enorme en el cual la mayoría de la población son, para decirlo así, siervos de la gleba. O gente que está arrinconada en las ciudades porque no ha tenido oportunidades en los campos de un mejor vivir. Bueno, hay muchas razones que pueden asistir la idea de que Colombia requiere reformas. Pero basta tener la razón para tramitar un proyecto. O un proyecto en el cual el otro interviene. Yo puedo tener el proyecto de cortarme las uñas ahora, pero pues no tengo por qué considerar al otro, salvo pues que lo haga aquí en público y que pudiera ser de muy mal gusto que lo hiciera. Pero cuando es el otro el que está en juego, en ello influye el estilo. Y el estilo tiene que ver no solamente con la argumentación, por ejemplo, en lo cual Petro tiene una indudable lucidez, sino que en efecto considere la naturaleza del otro. Algo que podríamos llamar la capacidad de persuasión. Es decir, que hay que tener la capacidad, un estilo que permita hacer pasar al menos parcialmente un mensaje cuando el otro está en juego. Y yo no puedo en ese sentido imponer las cosas por más de que tenga razón. Para exagerar las cosas, podríamos oponer la imposición a la persuasión. En mi juicio, Petro se ha equivocado en materia grave inclusive, generando resistencias importantes en el país que esperaban la oportunidad
por estas y por otras razones, para encontrar una debilidad que permitiera que su proyecto se pudiera desfondar. Entonces me pregunto, y conviene que quizás nos hagamos esta pregunta desde ya. Eso que Freud llamaba los que fracasan al triunfar. Que en este caso se trataría estrictamente de eso. Si las reformas que propone Petro no pasan y determinan un curso de la historia de Colombia más bien negativo, podríamos decir se trata de un fracaso de quien ha triunfado. Y el fracaso, los que fracasan al triunfar, sabemos por Freud que están determinados por algo que determina los estilos. En el núcleo sabemos que está el problema de la culpa. Y la culpa se puede manejar o bien por negación de la misma, o bien por una tramitación de ella. Y cuando un sujeto niega que puede tener culpa, se vuelve un hombre autoritario. Y eso es fundamental, porque el psicoanálisis creo que ha aportado, y la práctica analítica aporta elementos constantemente al respecto, que tramitar la culpa implica, de alguna manera, no pasar por la negación, sino por algo que el psicoanálisis ha llamado una elaboración. Y en este caso, ante lo que creo que estaríamos, es ante la idea de que nada de la elaboración, nada de la tramitación, nada de la persuasión, habría que introducirle porque se tiene la razón. Y ello finalmente tiene un nombre. Un nombre que voy a dejárselo que ustedes se lo pongan. Yo lo tengo. Pero que les invito a que lo piensen. Y que quizás en ese sentido pudiera convenir que lo mediten para interpretar nuestra realidad más inmediata. Les quedo agradecido tanto a los asistentes presenciales como virtuales por su atención y espero encontrarlos no el tercer sábado del próximo de este mes, porque no podré por una razón personal estar en esta actividad, sino el primer sábado de septiembre. El 2 de septiembre, exactamente. Es decir, nos veríamos nuevamente el 2 de septiembre y no el 20, el 19 de septiembre, porque no me es posible estar. De agosto, porque no me será posible estar con ustedes. Les agradezco pues su atención y nos vemos el 2 de septiembre. Muchas gracias. Don Fernando, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes.